Innovadores al fin del mundo. Una conversación sobre emprendimiento, innovación y sostenibilidad junto a destacados invitados con experiencias que no te puedes perder. Innovadores al fin del mundo. Bienvenidos a la quinta temporada de Innovar al fin del mundo. Soy Ricardo Icarte, soy CEO de Patagonia Startup, una incubadora de negocios con foco en cambio climático, sostenibilidad y economía circular. En el capítulo de hoy con otro invitado relevante de nuestro ecosistema de la región de los ríos y te diría que un poco más allá de la zona macro sur y por qué no a nivel nacional e internacional. Hoy día estamos conversando con Osvaldo Soto, cofundador y director general de Diario Sur, una red de medios que comunica el potencial y conecta el talento de nuestra macrozona sur con una audiencia global. Bienvenido, Osvaldo. Gracias por estar en nuestro podcast. Gracias, Ricardo, por la invitación. Es una experiencia especial para mí estar en este lado. Al otro lado. De la vereda, sí. Bueno, para entrar en materia, Osvaldo, para que la audiencia también conozca, cuéntanos un poco qué es Diario Sur, qué lo compone y después vamos conozcamos un poquito hacia atrás del origen. Bueno, un Grupo Diario Sur es una empresa de medios que fuimos creando de manera paulatina. Inicialmente nosotros en el 2013 no proyectamos desarrollar un grupo que tuviera la envergadura que tenemos hoy día. Esto partió siendo una experiencia piloto para poder maquetear algunas ideas. Estábamos nosotros como empresa especialista en tecnología en esa época, estábamos haciendo algunos trabajos para Copesa y para otros medios de Latinoamérica y queríamos ver con ejemplos reales de cómo funcionaba la audiencia frente a algunas aplicaciones que estábamos preparando para estas cadenas. Y ahí dijimos, bueno, hagamos un diario chico para poder ir probando. Yo tenía ganas de hablar con los usuarios, o sea, tenía interés de ver en tiempo real qué estaba pasando, por qué no estaban usando ciertas herramientas, por qué no. Y así fue que partió primero Diario Payaco. Nos unimos con una radio local, porque yo decía, medios locales. Yo venía de un universo en donde si no habían 2 millones de visitas diarias, no había negocio. La audiencia. Claro, entonces yo dije no. Entonces sí, pero sí me abría la posibilidad de pilotear una idea, pero que tuviera un carácter de laboratorio. ¿Y esto en qué año aprox? 2013, sí. Bueno, a los días de que partimos con Diario Payaco, sentimos que habíamos tocado una tecla de contenido local, había mucho interés, había algarabía en la audiencia, en la ciudad. En la ciudad completa, sí. No era un nicho en específico. No, era la ciudad completa de Payaco, que tenía su primer diario, y eso había sido recibido con muchísima expectación y con entusiasmo por los lectores, por el comercio local, por las autoridades. Fue sorprendente para mí. Y de ahí, bueno, seguimos experimentando. Empezaron a haber recursos que no teníamos planeado que ingresaran recursos. El municipio que quería el banner, que la empresa, que Socoepa nos citan a la semana a conversar. Uy, está interesante esto. No estaba en mis planes, digamos, esa respuesta. Bueno, acto seguido, Futrono, Lago Ranco, Valdivia y eso fue seguido en cuánto tiempo? Meses. Wow. Meses, porque Futrono era... Yo dije, si aquí Payaco se vuelve loco con un diario local, Futrono, donde yo soy, donde además conozco todo y tengo acceso a todo, y bueno, abrimos Futrono y pasó lo mismo. Y empezó a funcionar muy bien en la complementariedad. Esto de que, por ejemplo, que una información... Por ejemplo, la ruta Futrono-Payaco era una información muy importante para Payaco, pero también era muy importante para Futrono. Era un mismo formato, un mismo producto que atendía a 2 mini mercados.
Entonces, sí ¿Y fue... a qué atribuyes tú que como que la gente estaba ávida de verse, de relacionarse o conectarse con su entorno nomás, no más allá que eso? Lo que pasa es que sin querer estábamos nosotros conectando con una necesidad humana de poder identificar aquellas cosas que crean incertidumbre en tu entorno inmediato. Y ante el volumen de información que había, estamos hablando de esa época, 2000, que es como que si fuera siglo pasado, son Antes de 2020, son 12 años. Sí. Había mucha información de carácter regional, provincial y nacional, pero nada te explicaba por qué estaba sonando la sirena en tu vecindario. Nadie te lo decía. Nadie te decía que había pasado en un accidente de tránsito en la ruta tanto y qué había pasado con los heridos. Porque esas informaciones no alcanzaban a llegar a los centros, en este caso a Valdivia, al de Austral. Por lo tanto, se hacía carne la tesis de grado que yo había hecho 20 años atrás. Mi tesis era sobre la relación centro-periferia en el desarrollo de las pautas informativas de los medios. Entonces, como que todo se unía. Tenía la validación de todo lo que había claro, o escrito sea, en el antes. fondo estaba yo confirmando mis propias hipótesis con este experimento inicial de medios electrónicos locales, y de ahí en un momento dije, no tengo ninguna duda, aquí hemos dado con una tecla interesante y echémosle para adelante. Y lo otro que tampoco las redes sociales estaban tan en el auge, eso llegó después, ¿no? Estaban en auge, pero no como ahora, pero pero las redes sociales yo lo veía como una tremenda oportunidad, y la sigo viendo como tal. O sea, mira, para mí las redes sociales no eran un problema. Para mí decía, ahora contamos con redes sociales, es decir, contamos con reportería gratuita, contamos con el primer dato de manera gratuita. Claro. Con un dato que está vinculado directamente a la calle. Esa métrica que tú decías de la audiencia que tenía que tener 2.000, a lo menos 2.000 usuarios para poder medir, ¿no? Claro, entonces acá estaban las redes sociales, que eran otro componente que hacía interesante el desarrollo de un contenido local, porque la misma comunidad a través de las redes sociales te servía para ir midiendo, para ir calibrando el pulso de las necesidades de la comunidad. Y sigue siendo igual. O sea, es para nosotros la red social un pulso y además un distribuidor de calidad. Claro. Es un socio. El instante. Es un socio. Y hoy día, ya después que crecieron, ¿cuántos diarios hoy día son? ¿Cuántos medios digitales? Ahora tenemos 24 medios digitales con sus direcciones propias. Son 12 comunales en la región de Los Ríos, uno por comuna. Cada uno, de hecho, tiene su fanpage, su página de Facebook. Tenemos también 4 diarios provinciales en la región de Los Lagos: Osorno, Chiloé, Palena, Puerto Montt. Y tenemos un diario regional en Aysén. A eso le agregamos después, era como la evolución natural. Una vez que ya teníamos nosotros mapeado territorialmente esta zona, era lo natural empezar a segmentar por intereses específicos. Entonces, a los diarios horizontales le empezamos a instalar diarios verticales de industrias que fueran estratégicas en nuestros territorios y que tuvieran contenido interesante que contar. Nosotros hemos visto la evolución con los años en los que seguimos en esta zona macrosur, cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido poblando esto. Y desde mi punto de vista de ver crecimiento de emprendimiento, ¿crees tú que Diario Sur en su conjunto ha sido un aporte a los ecosistemas? Porque en definitiva son una vitrina muchas veces de emprendimientos que están partiendo, que son sus primeras noticias, su primer vínculo con los medios. ¿Cómo reflexionas tú de que también es un aporte a esto? O sea, han ido creciendo y también van apareciendo las noticias de ellos. Claro, en el caso del mundo del emprendimiento, yo soy muy sensible a ese punto. Yo soy hijo de emprendedores. En mi familia no hay trabajos formales. Mi papá comerciante, mi mamá también. Y desde pequeño siempre en el tema de generar negocios y oportunidades. Por lo tanto, me siento muy conectado con ese mundo, y fue creo que fue el segundo diario, el diario Emprende fue el segundo diario que surge en la cadena, porque yo quería dar un énfasis al ecosistema emprendedor. Yo quería que contáramos historias de esfuerzo, de perseverancia, porque además la narrativa, el storytelling
es de muy alto consumo. Además, Claro. el emprendimiento, en principio, a mí lo que hacía era que le daba aire a mi pauta informativa. De los accidentes, de los incendios. Entonces, las historias de emprendimiento enfocadas desde la perspectiva humana. Por eso yo tengo prohibido publicar emprendimientos sin fotografía de personas. Ah, mira. Sí, Claro. o sea, es una... Y de repente tú vas a ver, se pasan todavía, porque hay clientes Claro, y cuando hay clientes... no estaba en la foto, ¿no? Pero en definitiva, de preferencia, sí. Sí, Esa conexión sí, humana sí. que tiene Yo que lo estar. que hago, mira, lo que hago ahí cuando se publica un emprendimiento que no tiene rostro, se publica, pero después a los 3 días me meto yo mismo, negocio con el emprendedor y le digo, oye, ya está publicado, pero ahora necesito una foto. No, pero es que no me gusta salir. Pero tu familia, pero tus trabajadores. Y ahí convenzo y esa historia pasa de un resultado así a un resultado multiplicado por 50. Claro, O sea, bueno, hoy día tenemos un poquito más fuerte el tema de la marca personal y de cómo son los liderazgos del emprendimiento. y claro, incluso el emprendedor lo está teniendo más claro también. Sí, pero y ahora cómo ves tú la evolución, cómo se ha sofisticado el emprendimiento desde cuando partiste con esos primeros diarios a lo que es hoy día? Me imagino que a nivel macrozonal, donde tienes cobertura más fuerte, ¿cómo has visto los emprendedores de acá, los ríos, los lagos, la cercanía? ¿Cómo has visto que han tenido esa evolución? ¿Son más sofisticados o todavía no sé, no nos creemos el cuento o nos falta todavía? O sea, yo creo que se han democratizado las herramientas, el Estado también ha hecho mucho, que es algo que uno no valora hasta que no lo compara con otros países. Aquí los instrumentos de capacitación y los regalos que entrega el Estado a través de los subsidios. Tenemos Corfo. Maravilloso, o sea, Corfo, te digo, la gente que no tiene... que en otros países, Argentina, por ejemplo, no hay que ir muy lejos. Argentina no tiene nada. El emprendedurismo, como lo llaman ellos, Sí. se autofomenta. Se autofomenta en muchas redes de apoyo, cámaras de comercio, universidades, pero acá en Chile ha permitido que el más chiquitito al mediano y al grande también tenga la posibilidad de acceder al conocimiento y poder autocomunicar, que evidentemente hoy en día es muy difícil poder generarse un espacio en lo nublado que es el universo de mensajes que están rotando, y crearse un espacio no es fácil. Pero sí está la oportunidad. Está la oportunidad. Y ahí nosotros hemos empujado ese proceso también, porque los algoritmos son, iba a decir cabrones, no es la palabra exacta para un podcast del nivel, Ricardo, pero sí, efectivamente los algoritmos son... Es que están cambiando, o sea, de repente gigantescamente. tú te empiezas a acomodar y ya los cambiaron. Cuando estás acomodándote ya te cambiaron. Entonces ahí nosotros, lo que nosotros hacemos, le dedicamos mucho tiempo a los algoritmos. Le dedicamos, especialmente yo y un entorno de computines que trabajan conmigo, estamos permanentemente identificando los cambios para poder, en principio, para que nuestro contenido tenga salida, y en segundo también para que el contenido de aquellos que nos contratan también tenga salida. Sí, lo hemos visto ese foco que tiene, porque muchas veces, bueno, todo hoy día en este mundo que vivimos de las comunicaciones y que estamos en roles empresariales, la métrica es clave, si no podemos tomar decisiones realmente de cómo estamos avisando, cómo nos estamos viendo en medios. Digamos. Claro, yo al principio sentía que estábamos arando en el desierto, porque nosotros desde que estamos en línea estamos tratando de decirle, porque estamos compitiendo con Coloso también, nosotros partimos compitiendo con los medios tradicionales, competimos con las redes, pero nosotros al principio, desde los inicios, mira, esta cantidad de gente te ve, al principio a la gente no le interesaban las métricas. De hecho, nosotros generábamos mucha métrica y la gente no la leía. Pues. Después nos contrataban por métrica, pero no la seguían leyendo. No la usaban a favor. Digamos. No. Después será que la estamos tirando muy compleja. Entonces ahora tenemos nuestros informes con clientes importantes. Hay un informe para el jefe, que son 3 datos. Los resultados. Sí, 3 datos. Que es la noticia más leída, que es la noticia más compartida, que, no sé, esos tipos de cosas que son como tips para comentarlo en la casa. Y el otro es el informe pormenorizado de impacto, de interacciones, de alcance. Pero sabemos que en gran parte de nuestros informes la gente no nos lee, pero sabemos que nos están recontratando, especialmente en las empresas grandes.
Y es creciente eso, por lo tanto tengo mucha esperanza de que nuestra capacidad de generación de métrica es la que nos hace fuerte. Recién me preguntaba cuál es la clave. Yo diría que fundamentalmente porque reportamos lo que vendemos. Sí, mira, y eso no es casualidad. Yo quiero pasarme ahora un poquito más a tu historia personal, que tiene que ver con que tú estuviste una década en Estados Unidos trabajando en medios. Acá tengo la Sociedad Interamericana de Prensa. Cuéntanos un poquito de eso, porque es como el reflejo de lo que tú querías plasmar, de lo que seguramente tú estás habituado, llevarlo acá a regiones y que estaba funcionando. Cuéntanos un poquito esa parte. Sí, claro. En Estados Unidos, por las circunstancias de la vida, hice el posgrado que tenía que hacer para poder dedicarme a esto. Tú estuviste acá en Valdivia, ¿cierto? Yo trabajé en el Diario Austral, trabajé 7 años en el Diario Austral de Valdivia. Ahí me formé como periodista. Yo no sabía escribir. Y acá, en el Diario Austral, me transformé en periodista de verdad. El oficio ahí. Sí, periodista de verdad. De verdad, yo hacía mis páginas, era editor de mis propias secciones. Entonces también aprendí roles editoriales ahí. En el pequeño espacio que me dieron de libertad, yo tuve mucha autonomía, que agradezco, y que eso me permitió en el futuro después tener criterios para tomar decisiones. Pero en lo que estábamos hablando, ¿y por qué me desvié? Estábamos... Tu paso en Estados Unidos. El paso de la Sociedad Interamericana de Prensa, sí. Sí, fue un posgrado porque justamente tuve la oportunidad de apoyar prácticamente una década, porque incluso cuando me regresé a Chile seguí apoyando la CIP, que es la organización que reúne a medios de comunicación desde Tierra del Fuego hasta al otro hemisferio. O sea, son 1000 medios de comunicación, que son grupos de medios gigantes, pequeñitos, pequeños, grandes, hay de toda índole, y que se organizan. Es un gremio de grandes medios. Y ahí tuve la posibilidad de ser testigo en primera fila del proceso traumático de conversión de lo análogo a lo digital, que ahí prácticamente hubo una mortandad de 1/3 de los actores del mundo, de los grandes grupos, tuvieron que fusionar o desaparecer. Y solo algunos lograron mantenerse. Y de hecho, yo fui testigo directo de ese proceso de cómo las redacciones tradicionales sucumbieron ante las nuevas tecnologías. Y los pocos que lograron hacer el tránsito son los líderes hoy en día. Entonces yo fui... Oye, y en esos años también hubieron mucha adquisición, había grandes conglomerados que compraban muchos experimentos a ciegas, sí. Y muchos experimentos a ciegas y fusiones con muchas expectativas que no se cumplieron. Fue la industria de medios, fue una industria que terminó completamente golpeada y evolucionada y con una identidad muy distinta solo en una década. Habían reinado prácticamente un siglo, pero en 5 o 6 años vieron que eso se desarmó por completo. No vieron que la digitalización venía tan fuerte y cayeron nomás. Sí, y hasta el último, hasta hace poco todavía hay medios que me toca, porque pertenezco a la Asociación Nacional de la Prensa en Chile, me toca ver medios que todavía tienen a 10 personas escribiendo para el impreso y a 3 personas encargadas de lo digital. Y entonces no conviven. No. Bueno, te tocó ver un poco en esta caída de los medios, pero también te tocó ver qué no hacer después en tu propio medio. Sí. O sea, te sirvió para poder visualizar qué era lo que tú no querías hacer. Sí. Estratégicamente. Sí, estratégicamente el tema de la... Era terrible la situación porque los medios fueron tan poderosos durante un siglo, pero tan poderosos, superando el poder de los mismos estados, de los gobiernos, que eran instituciones muy conservadoras, de mucha tradición. O sea, y la línea editorial también muy marcada. O sea, esto no entra dentro de la línea editorial. Tanto en forma como en fondo. Lo que yo necesito que se comunique. Tanto en forma. Cuando viene la revolución digital, en donde lo que se requería justamente era lo contrario a ser conservador. Claro. O sea, es ser hiperflexible. Ser capaz de cambiar de un día para otro. O sea, tu cubo se va al piso ahí. Cambiar todo, las formas de producir, las formas de decidir, las formas de contactarse con la audiencia, las formas de vender. Entonces fue traumático y yo fui testigo de primera fila sin
ni siquiera pensar que iba a tener medios de comunicación, porque tampoco era, yo estaba ahí muy contento porque accedía a un mundo, la vitrina ahí de una vitrina perfecta, me pagaban, sí, viajábamos. Pero cuando me llega a mí la oportunidad de decir, chuta, ahora estoy acá, evidentemente todo eso se transforma en un aprendizaje óptimo y una información que muy pocos tenían. La verdad es que yo fui privilegiado de acceder a esa información. Te tocó una escuela dura, pero que no te pasó por tu empresa, digamos. Sí, ¿no? sí, pues sí. No, eso. Yo vi como otros cayeron. Oye, ¿y cómo ves hoy día? Porque esa habilidad que me está diciendo de digitalizar, de pasar de lo análogo a lo digital, ahora de lo digital a incorporar inteligencia artificial, ¿cómo lo ves hoy día? Que también puede pasar otro yo estoy fascinado. Estoy fascinado y yo lo comentaba a mi equipo que cuando yo descubrí la internet, yo me fui a Estados Unidos y cuando yo había visto una sola página web en Chile. O sea, me fui en el año 99, por ahí por julio del 99, por julio del 98, vi una página web, la vi en la Municipalidad de Valdivia. La estaban mostrando Moisés Alfesi, que sigue trabajando en la universidad. ¿Sí? Habíamos sido dirigentes estudiantiles, entonces yo me acerco, había mucha gente mirando la página web y estaban navegando en Mercurio a una velocidad. Entonces yo ese espacio, sonando el teléfono te dije. Claro. Y no, si no había, claro, eran unos iconitos y bueno, y de ahí yo llegué a Estados Unidos y llegué a una oficina a operar como una especie de pasante. Me inventé esa figura de pasante en una oficina. Muy gringo además. Claro. Y tuve internet a destajo. A una velocidad ya que... Y hay internet 24/7. Había un computador. Mira, ahí hay un computador, me dijeron. Ahí tiene internet. Ah, ok. Cuando descubro internet, yo no pude dormir. Yo pasé días sin dormir. Chateando, revisando medios. No podía creer. Bueno, lo mismo me está pasando hoy día con la inteligencia artificial. Lo mismo. O sea, estoy agobiado. Y agobiado también de cómo aplicarla rápidamente en mis procesos internos. No sé cómo hacerlo. Porque es demasiado. Está cambiando todos los días y algo nuevo. Sí, ayer estaba escuchando un evento de Nvidia, estaba el Regional Manager en Brasil, y él decía, y le preguntaban cómo se estaba planificando la empresa para el futuro, cómo se veían ellos a 3 años. No, dijo 3 años, no, nosotros estamos pensando a 6 meses, con suerte, y va a volver a cambiar. Hay oportunidades de toda índole y para quienes nos escuchan, evidentemente no son oportunidades que van a significar despedir gente, sino redefinir funciones, redefinir roles. Pero la inteligencia artificial a nosotros nos va a dar la oportunidad, por ejemplo, de reconectarnos con un contenido hiperlocal que no podíamos por tiempo y por recursos. ¿Hoy día crees que va a ser mucho más fácil a nosotros? Para Sí, los medios? para allá voy a ir yo. Y pronto, que es 5 datos entregados por una junta de vecinos transformados en una nota que se va a poder armar con gráficas, se va a poder armar con una nota de prensa y se va a poder distribuir. Estamos conversando con Osvaldo Soto, un innovador que conecta al sur de Chile con una visión global. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y Spotify como Innovar al Fin del Mundo. Llegamos a la última parte del podcast, pero quedamos ahí pendientes de esa conexión con la inteligencia artificial. Tú decías que desde una junta de vecinos podíamos armar un medio que iba a ser mucho más dinámico, porque tú te estás subiendo a esto. Hay personas seguramente de la misma forma que pasaron de lo análogo y lo digital van a caer ahí, pero ¿tú crees que hoy día va a ser mucho más dinámico, mucho más fácil poder informar en muchos canales, digamos? Sí, lo que va a hacer optimizar procesos que antes no había ni recursos disponibles ni tiempo para hacerlo. Yo tengo una deuda gigantesca con las comunidades de base que me demandan un instante para poder representar sus actividades. Me refiero a juntas de vecinos, clubes deportivos, campeonatos de deporte local, un montón de cosas que nosotros ya no podemos cubrir porque tenemos que privilegiarnos a los grandes temas comunales. Y también caemos... Porque están empujando. Claro, porque necesitamos tráfico, porque necesitamos además fortalecer nuestra influencia, pero perdemos vínculo hiperlocal. Entonces esa hiperlocalidad son uno de los desafíos que nosotros tenemos puestos sobre la inteligencia artificial. Tener un formulario que con 3 cajones y que con una capacitación mínima, un dirigente vecinal deportivo pueda entregarnos su calendario de actividades
incluso con audio, y nosotros después reprocesamos eso rápidamente, le damos forma y lo transformamos en noticias. Podemos tener cartelera, podemos tener programaciones, entregar resultados de campeonatos, todo eso que ya habíamos perdido esa oportunidad. ¿Y eso lo estás contando porque van a incorporar sí, todo eso? Viene. Bueno. Y lo mismo de la generación de difunciones, de algunos de aviso económicos, 2, 3 datos y se estructura solo. Lo podemos conectar con información relacionada, con información de contexto, y vamos a generar una pieza periodística a partir justamente de la inclusión de inteligencia artificial al proceso. Buenísimo. Y pasando a esta parte del podcast donde empezamos a transmitir un poco el conocimiento, la experiencia que tenemos hacia la audiencia de los emprendedores principalmente que tenemos en nuestro podcast, y en tu experiencia dirigiendo medios tanto a nivel local como global, ¿qué consejos prácticos les darías a los emprendedores que están partiendo muchas veces y que no tienen todavía incorporado el storytelling? Porque están partiendo, obviamente, todavía no tienen roce con medio. ¿Qué consejo le daría a ese emprendedor que está iniciando y que muchas veces dice, mira, quizás no tengo listo todavía mi producto, ¿cómo comunico o cómo me relaciono con los medios? Bueno, en lo que me ha tocado ver, que justamente lo que está demandando, y hablábamos al principio de cómo nosotros conquistamos 20 segundos de la audiencia en este universo de datos que circulan y que uno compite con TVN, compites con la radio, compites con el vecino, con las redes sociales. ¿Cómo generas ese espacio mental para que escuchen lo que estás contando? Yo creo que ahí es clave, y lo repito mucho en mi equipo y creo que con los años se ha ido entendiendo y es parte de la identidad corporativa, es que la gente siempre tiene momentos para escuchar historias positivas, para escuchar historias. Yo creo que aquí el emprendedor que es capaz de contar su propia historia a través de elementos muy sencillos como autograbarse con el celular, como mostrar la fotografía de su equipo de trabajo. Lo que tenemos que hacer nosotros como medios y las personas que necesitan comunicar, emprendedores, es enamorar a la audiencia con sentimientos. Y son los sentimientos los que causan vínculo y empatía. Ese es mi gran consejo, tanto para el que necesita comunicar como para los que necesitan vender. Yo creo que la propia historia del producto, la propia historia, es una excelente herramienta como para poder vender. Lo más transparente y sincero posible desde... Sí, no es necesario, claro, no es necesario hacer el efectismo, el exitismo. Productos tan sofisticados. La BBC de Londres tiene unos excelentes reportajes sobre temas globales, pero cierran sus reportajes con una intervención del periodista en una imagen subjetiva donde el periodista se autograba e invita a la comunidad a suscribirse, pero es el periodista con el celular que se mueve en un entorno ruidoso que le está diciendo, mira, esto lo hemos hecho para ti y si quieres seguir viéndonos, únete a nuestras redes. O sea, ellos tienen claro de que lo tradicional del contenido perfecto es relevante porque también vas directo a lo que quieres comunicar. No pierdes tiempo, pero también tienen claro de que hay que humanizar la comunicación y eso corre para todos, para todo el que quiera desarrollar algún negocio. Y eso lo recomiendas porque ustedes también reciben esa información y les gusta canalizarla así porque es como la línea editorial, o tú ves que a nivel nacional estamos en esa línea, o hay medios que realmente es como entramos en la farándula noticiosa esa del emprendimiento o la startup que manejamos. Bueno, hay de todo, sí. Hay de todo. No, yo creo que a nosotros nos va bien justamente porque hemos logrado humanizar el contenido. Nos critican muchas veces y corremos algunos riesgos y acepto que eventualmente se pueden cuestionar algunos de nuestros enfoques. Nosotros, por ejemplo, cuando existe una desgracia, un crimen, algo, nosotros mostramos el rostro de la víctima. Somos los únicos que nos atrevemos a mostrar el rostro de la víctima. No podemos mostrar el rostro del victimario porque la ley nos impide. Porque además podemos correr el riesgo de que al que nosotros creemos que es el victimario, por todo el antecedente, al final no era. Entonces, pero creo que eso es la clave de
de todo lo humano. Es transparentar las personas que están detrás de los hechos. Y en este caso, el emprendedor, las personas que están detrás del negocio. Eso como línea editorial. Oye, ¿cómo ves cómo han evolucionado en regiones como la nuestra acá en Los Ríos el tema de la sostenibilidad? Ustedes tienen un diario específico de eso. ¿Cómo ves que evolucionando ya forma parte de un sello, crees tú, desde la visión de tu medio a lo que se enfoca en la región? Y nosotros cuando partimos con el diario sostenible, yo traté de evitar desde el inicio que fuera un medio de trinchera. Y acordamos con la editora, porque ahí aprovecho de hacer un pequeño paréntesis de cómo esto hemos ido creando los diarios especializados. Los diarios especializados son una mezcla de una oportunidad de un especialista que se alía con nosotros y frente a nuestra necesidad de querer profundizar algún tipo de contenido. Perfecto. Clarísimo. Eso, y ahí nos interesa profundizar este tipo de contenido porque creemos que somos un aporte tanto para nuestro medio como para la comunidad. Buscamos un aliado y ese aliado, lo posible que sea una persona reconocida en su industria, en su entorno, que nos entregue la directriz técnica y comercial de ese nicho y nosotros le aportamos toda la estructura periodística. Claro, ya saben cómo viene la audiencia, cómo se estructuran los mensajes. Nosotros le entregamos eso y entregamos audiencia también, porque el contenido especializado convive con los contenidos de territorio. Pero me desvié de la pregunta inicial porque hice un paréntesis. ¿Tu pregunta inicial era? ¿Incorporan ustedes la sostenibilidad? La sostenibilidad, sí, ¿cómo sí, lo ves al principio que nosotros tratamos... la región la ha ido adoptando? Porque ustedes pusieron el énfasis. Hay varias regiones que, de hecho, líneas de gobierno proponen sostenibilidad, pero esta región en específico dijo, yo soy la región sostenible. Sí, entonces... y eso ha sido muy positivo y eso ha sido también muy virtuoso para nosotros porque se ha creado un tejido social, un grupo social de personas, profesionales que están transformando el enfoque sostenible en un requisito transversal para el desarrollo de todas las actividades. Al principio era prácticamente decir, habían algunos actores, pero hoy en día, y en eso nos tiene muy tranquilos, la sostenibilidad se ha transformado en el desde. Eso es bueno, nosotros igual lo hemos visto. Sí, y en todo ámbito. Entonces, de hecho tenemos dudas ahí. Nosotros tenemos un diario acuícola. El diario acuícola es un diario que si no fuera porque nos complementa nuestra oferta hacia la Patagonia más hacia abajo, eso es un diario que nos cuesta mucho mantener, porque no creemos en la industria. La industria de la acuicultura, cómo se está enfocando, aparte que da poco empleo, no tenemos una distancia. O sea, ya no tiene el auge que tuvo en algún momento. No, además que es una industria que se mira a sí misma. No es como la lechería, que la lechería está obligada a mirarse con su entorno porque su entorno es el que le provee la leche todavía. Son menos actores hoy día. Me tocó partir en mi inicio profesional por ahí en esa industria cuando estaba en el auge, estaba arriba y se conectaba con la comunidad, con todo, pero hoy día es otra industria. Ahora pocos actores, toman decisiones atomizada, y además en manos de capital extranjero. Sí, claro. O sea, el virus hacia adelante ya empezó a concentrar. Así que la sostenibilidad ahora permea todo y nosotros estamos muy contentos por eso. O sea, es parte de nuestras matrices. O sea, tú estás viendo ahora que los emprendedores, y para los emprendedores nuevos también, ¿crees que hoy día ya es el camino, como decías, del desde ya no es opcional? No es opcional y al final lo bueno es que además que es hasta buen negocio, definitivamente, porque Valdivia, Los Ríos, se ha logrado consolidar y creo que la regionalización le vino perfecto a esta región. No sé si Maule, no sé si las otras divisiones fueron tan virtuosas como lo que ocurrió acá. Esta es una región amigable con el medio ambiente y su comunidad lo sabe y su comunidad lo defiende. ¿Y los liderazgos también van encaminados a eso? Sí. Nosotros, de hecho, una de las bases que tenemos acá en Los Ríos es que, bueno, tú sabes que el foco nuestro es cambio climático, sostenibilidad de origen, no hacemos otra cosa que no sea eso. Escogimos esta región para sentar bases, para poder proponer, porque es el entorno apropiado, porque conversas con la gente, conversamos el mismo lenguaje.
O sea, no tienes que estar explicando tantas cosas, a veces que tienes que llegar a otros lugares y eres como el bicho raro, a veces hasta de hipismo al inicio de la sostenibilidad. Sí. Hoy día hay rendimiento, hay efectividad, hay eficiencia de los procesos sostenibles. Entonces, eso creo que es un apoyo que ustedes han hecho visible de todas maneras. Sí. Bueno, para ir cerrando un poco hoy día el podcast, me gustaría preguntarte, Osvaldo, ¿dónde podemos ubicar a Grupo Diario Sur? ¿Cuáles son los medios de comunicación que tienen vigente hoy día para que la audiencia pueda visitarlos y cuéntanos un poquito cómo pueden conectar con la parte editorial, cómo pueden ser parte también de ustedes? Bueno, nosotros entendemos que las distintas plataformas son medios de comunicación en sí mismos. Bueno, en lo que se refiere a los portales web, nosotros todas las comunas, todos los territorios tienen su propio dominio. Todos ustedes los pueden revisar en diariosur.cl, ahí está toda nuestra oferta de medios. Ahí se linkean. Y claro, y ahí están están los territoriales, por región y por industria. Pero en paralelo nosotros tenemos cuentas de Instagram, tenemos una regional, tenemos en los ríos, en los lagos y en Patagonia, Coyhaique y Aysén. Además distribuimos nuestros contenidos por WhatsApp. En todos nuestros diarios aparece un enlace para hacerle clic a nuestros canales de WhatsApp. Debemos tener unos 5.000, 6.000 lectores vía WhatsApp. Además tenemos newsletter. Cada medio de comunicación tiene su newsletter. En el caso de las noticias duras, Diario Valdivia, por ejemplo, o Diario Futrono, es un newsletter regional que sale todos los días a las 6 de la tarde. Debemos tener unas 25.000 direcciones de correo. Y también los medios especializados tienen sus propios newsletters, lechería, acuicultura, fruticultura, y eso va durante la semana, es uno semanal. Entonces, hay 1000 formas de contactarse con nosotros, ¿no? Y ahí circula un número telefónico que, para bien o para mal, el número telefónico que circula en todos los medios es el mío. Para bien o para mal. Así es que hay conexión directa hay conexión directa, y yo cuando me llaman y me dicen ¿Diario Regional Aysén? Sí, exactamente, Diario Regional Aysén. Todos los roles. Sí, y como yo te decía, me quedé con eso no sé hasta cuándo voy a poder gobernar este celular, pero me quedé con eso porque es la única manera de tener un pulso real de cómo estamos teniendo vínculos. Lo mismo te iba a decir que la relación con el cliente o con la audiencia, no hay otra manera de hacerlo. Nosotros nos equivocamos. Me acaban de llamar por un error. De otra manera, yo no puedo tener control de mi negocio, porque aparte que mis trabajadores, nuestros equipos están todos dispersos, tenemos hasta un periodista trabajando de Buenos Aires, y por eso el teléfono, el que circula, es el mío. Buenísimo. Hoy día conocimos más de la historia de Osvaldo Soto, líder de este grupo Diario Sur, conociendo el otro lado que quizás no conocían. No hablamos que sos de Futrono, de esa parte. Faltó, va a quedar otro Nací capítulo. Nací y criado en Futrono y estudié en la Austral, así que soy un producto completamente local. Buenísimo, yo creo que va a quedar otro capítulo en nuestra conversación, quizás al otro lado, en los otros medios. Así que te agradecemos que hayas participado de nuestro podcast, que ya vamos en esta 5ª temporada con actores relevantes de esta región, que es la región sostenible. Y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovar al Fin del Mundo, en Spotify y en YouTube. Agradecemos a Fomento Los Ríos, que apoya esta iniciativa, a Patagonia Startup, que lidera y impulsa emprendimiento sostenible de cambio climático, a NE Producciones, que hace posible esta producción, y al Conquistador de Valdivia también, que nos apoya en la difusión. Así que agradecemos y nos vemos en el próximo capítulo de Innovar al Fin del Mundo. Proyecto apoyado por Fomento Los Ríos, Patagonia Startups, MB Producciones y Radio El Conquistador de Valdivia.